Los puertos de Los Ángeles y Long Beach se unen para conformar el depósito de contenedores más concurrido de Estados Unidos y el tercero del mundo. Anualmente los empleados manipulan en el puerto casi 130 millones de toneladas métricas de carga valoradas aproximadamente en 200.000 millones de dólares. Pero antes de que las mercancías lleguen a los almacenes y fábricas, primero deben descargarse. APL Limited es una de las mayores consignadoras transatlánticas del mundo y su depósito de contenedores en el puerto de Los Ángeles Long Beach es una de las zonas donde la carga se realiza con mayor rapidez. Al puerto de Los Ángeles Long Beach arriban los portacontenedores. Cada semana se reciben aquí 9 buques aproximadamente y se moviliza un promedio de 18.000 contenedores que se cargan y descargan de los buques semanalmente. Grúas puente descargan los contenedores de los buques. Los operadores de las grúas se encuentran a una altura de 35 metros manejando los controles desde una cabina. Desde estos puntos estratégicos ellos elevan rápidamente los contenedores y los colocan en los camiones. Posteriormente, estos vehículos especialmente diseñados trasladan los contenedores hasta el almacén donde son depositados. Se descarga el contenedor del buque, un operador lo registra, el sistema determina dónde será colocado y se envía un mensaje hasta el camión para que lo deposite en la quinta hilera. El conductor lo libera y lo coloca en dicha hilera, lo deposita allí. Luego oprime un botón señalando el fin de la labor y recibe nuevas instrucciones automáticamente. Con más de 10.000 contenedores almacenados, los gerentes dependen de ese indispensable organizador de la vida moderna, la computadora. Gracias al sistema operativo del terminal podemos determinar la ubicación en el almacén de cada contenedor que ingresa y sale de las instalaciones. El sistema informa acerca de diversos detalles que pueden mostrarse en pantalla en todo momento. Es posible ubicar un contenedor en particular, así como su información sobre el transporte, la ruta, su longitud, su altura y su peso. Los avances logísticos, la estandarización de los contenedores y las enormes máquinas permiten a los empleados descargar aún los buques más grandes en pocas horas. En el pasado, la carga y descarga de buques demoraba días o semanas, debido a que los pueblos de la antigüedad realizaban casi todas sus actividades con sus manos. Sin embargo, para realizar este proceso de carga era necesario algo de minuciosidad. Los trabajadores de las canteras utilizaban las barcazas del Nilo de aproximadamente 60 metros de largo para el transporte de obeliscos que pesaban cientos de toneladas. Los investigadores no han logrado aún determinar cómo se erigieron estas estructuras y qué decir de su transporte. Una teoría propone que los obreros egipcios enterraban la barcaza en la arena de las riberas del río. Después se utilizaban sogas y trineos para arrastrar los monumentos y colocarlos sobre las embarcaciones cubiertas de arena. Después de colocar los obeliscos adecuadamente, los obreros extraían la arena de la barcaza para depositar los obeliscos en la embarcación. Posteriormente se retiraba la arena que rodeaba la barcaza para permitir su desplazamiento. Lo que sí es cierto es que para los egipcios y otros pueblos de la antigüedad, la tarea en las zonas de carga era ardua. Básicamente, la carga y descarga de embarcaciones consistía en el levantamiento y transporte de una gran variedad de mercancías que se transportaban de un lado a otro y se almacenaban cuidadosamente. Realmente era necesario algo de conocimiento para ello, pero era ante todo una actividad de fuerza y de organización humana comparado con otra actividad menos ruda. Si bien la carga y descarga de las embarcaciones primitivas no es algo resaltante, no puede decirse lo mismo de sus instalaciones. Los puertos romanos eran considerados las puertas del imperio y los ingenieros se tomaron muy en serio su construcción. La aparición de lo que consideramos puertos modernos, con muelles, embarcaderos y rompeolas especiales, se remonta al Imperio Romano, en el que existían ingenieros de alto nivel. Ciertamente los romanos fueron los mejores ingenieros de la época. Ellos utilizaban elementos asombrosos, como enormes bloques de mampostería y cemento. Los romanos elaboraban cajones y construían buques alrededor de estos enormes bloques, que eran llevados hasta un lugar determinado y eran liberados para hundirse en el fondo marino. De esta manera, los romanos lograron modificar la topografía submarina y edificar puertos en áreas donde antes solo había agua.
Posiblemente los puertos eran maravillas de la ingeniería, pero las tareas de carga y descarga todavía se llevaban a cabo con la tecnología más primitiva, la fuerza humana. En la época de los buques de vela, esa fuerza provenía de obreros locales denominados estibadores, quienes cargaban y descargaban mercancías en los muelles. En otros lugares, la tarea de los estibadores recaía en aquellos hombres que sencillamente vivían en las costas. En todas las épocas, las ciudades portuarias han sido reconocidas como lugares bulliciosos y peligrosos, repletos de personas de diferentes culturas, diferentes lenguas, de diferente origen socioeconómico, todos entremezclados. Cuando la tarea de cargar los buques manualmente se demoraba, los marineros disponían de un gran lapso de tiempo durante el cual desembarcaban, se alimentaban en las tabernas y visitaban a las prostitutas. Las ciudades portuarias también tenían su lado oscuro. Circulaban rumores sobre jóvenes que se desmayaban en las tabernas, de quienes luego se sabía que eran marineros embarcados por la fuerza. Muchos propietarios de embarcaciones se quejaban de la cantidad de mercancías robadas, no durante largas travesías, sino durante su traslado al almacén. Tanto en esa época como en la actualidad, resguardar la carga de la tripulación, de los estibadores y de todos aquellos que querían transportarla y obtener alguna ganancia es un aspecto importante del negocio. Los chinos utilizaban vasijas de cerámica en las que introducían vasijas de cerámica más pequeñas para protegerlas del clima y del robo. En el siglo XIX e incluso antes, los navegantes occidentales recurrieron a la fabricación de barriles y toneles con la misma finalidad, proteger la carga del clima y del robo. Pero estas medidas eran insuficientes. Puede que la labor de carga fuese una tarea de fuerza, pero había que saber hacerla. Para los comerciantes era mejor perder algo en manos de los estibadores que debido a la fuerza del mar. Si se carga una embarcación de manera incorrecta, es probable que ocurra un accidente. Puede ponerse en riesgo la estabilidad o el exceso de carga puede hacer que se hunda cuando el agua llegue a cubierta. Hay que tener en cuenta muchos factores al cargar un buque. En los puertos, los capitanes confiaban en el almacenaje de las mercancías a los experimentados pobladores, tarea que incluía disponerlas y atarlas adecuadamente. Pero durante las travesías, la carga de víveres frescos recaía en la tripulación. Afortunadamente, el buque en sí mismo era una maquinaria de zona de carga. Este buque fue construido en 1841. Es un barco ballenero. Se trata de un buque con aparejo de cruz, un barco que tiene mástiles muy altos y travesaños y perchas giratorias horizontales. Estas últimas actúan como grúas. Son una especie de grúa que se encuentra en el barco desde su construcción y que facilitan la tarea a los marineros porque de esos miradores pueden centrarse en una carga, ubicarla y tomarla en lugar de tener que trasladarla a ellos mismos. Los marineros usaban enormes redes de carga elaboradas con sogas para embarcar todo tipo de mercancías en los buques, pero un objeto en particular contenía la mayor parte de la carga, el modesto barril. En el siglo XIX fue el equivalente del contenedor metálico de hoy. El barril se utilizaba como contenedor de diferentes productos. Podía contener vino, agua, whisky, todo aquello que generalmente pensamos puede transportarse en barriles. Pero también podía contener clavos, manzanas, porcelana protegida con acerrín, juguetes, repuestos para barriles, velas de barcos, casi todo. La razón por la que se le consideraba tan útil antes de aparecer los montacargas era que podía rodarse. Rodarse con ambas manos, con una sola, con un dedo, manipularse fácilmente. Podía voltearse con facilidad, es posible balancearlo tan fuerte que casi logra mantenerse sobre su borde. Además puede girar sobre sí mismo, así que es un objeto perfecto. Se utilizó en el siglo XIX, pero es un objeto que se remonta a la época de los egipcios. Gracias a su forma, el barril era una herramienta en sí mismo, mitad rueda, mitad palanca. Pero por más perfecto que fuese, dependía de los fuertes brazos y espaldas de los marineros para llegar al barco. Pero a comienzos del siglo XIX, la potencia del vapor comenzaba a cambiarlo todo. La utilización del vapor en los mecanismos de carga cambió las cosas en gran medida.
De un momento a otro ya no se necesitaban 7 hombres para alar una soga y mover una carga. Una caldera y un motor a vapor podían hacerlo más rápido y a menor costo. Pero el vapor era mucho más que un catalizador de la velocidad. Durante más de un siglo, los obreros debieron enfrentar el desafío de la mecanización y el derecho a organizarse. La confrontación desembocó en uno de los días más sangrientos en los almacenes. El 5 de julio de 1934, cerca de los muelles de San Francisco, la policía disparó contra huelguistas que lanzaban ladrillos. 2 hombres murieron y alrededor de 80 resultaron heridos durante lo que luego se denominaría como el Jueves Sangriento. Las protestas públicas ante tal brutalidad fortaleció la causa de los trabajadores. Ya en los años 50 los estibadores se habían impuesto y su sindicato se había convertido en uno de los más sólidos del país. Los trabajadores de los muelles se convirtieron en el emblema del movimiento obrero estadounidense. En los años 50 los estibadores trabajaban en grupos de 8 hombres a los cuales se les asignaba una bodega. Los estibadores que embalaban las mercancías tenían que trabajar en equipo para colocarlas en el barco de manera segura y eficaz a fin de que se mantuvieran estables durante la travesía. Además trabajaban cuidadosa y eficientemente en la descarga de las mercancías para que ni ellos ni la carga sufrieran daños. Todo este trabajo en equipo en las bodegas se realizaba en medio de un gran ambiente de camaradería, de ingenio y creatividad. Si bien trabajaban de manera muy coordinada, el equipo debía permanecer alerta. La labor en una bodega de carga podía ser muy peligrosa. Al descargar las mercancías, su estado dependía de las habilidades de las personas que las habían depositado en el buque en algún lugar del mundo. Debido a que las olas ocasionan que los barcos suban a una altura de 3, 5, 8 metros, la embarcación se balancea enormemente y las mercancías pueden correrse si no están bien distribuidas y al intentar descargarlas puede ocurrir algún accidente. Pero la utilización de los contenedores desde finales de los 70 constituyó una revolución y generó el resurgimiento de la antigua rivalidad entre el hombre y la máquina. El cierre de los consignatarios del occidente de Estados Unidos generó pérdidas en la economía de ese país, calculadas en 1.000 o 2.000 millones de dólares diarios. La causa del conflicto fue la antigua controversia de pérdida de empleos debido a la mecanización, pero el uso de contenedores ciertamente es ventajoso. Esto cambió muchas cosas, realmente aceleró la tarea. Anteriormente los buques permanecían días o semanas en los puertos y ahora permanecen solo unas horas. Los barcos pueden realizar una travesía de 2 semanas y cargar o descargar mercancías en tan solo 15 minutos, reduciéndose así los costos. Hoy en día muchos temen que esa reducción de costos vaya en detrimento de la seguridad. Solo 3% de los contenedores que ingresan en Estados Unidos son inspeccionados, por lo cual muchos legisladores se preguntan qué tipo de mercancías llegan a los puertos. Por ello, el Congreso está tratando de destinar más de $1.000 millones para escáneres de cargas y protección adicional para los puertos. Sus detractores arguyen que esto no será suficiente para garantizar la seguridad, pero tratándose de esta suma algo se aseguro. Las zonas de carga deberán seguir funcionando debido a que se han convertido en un elemento indispensable de la economía mundial.